Yo quiero hablar de la locura en esta noche, de los locos y los cuerdos. No mire al que está al lado, porque usted está tratando de buscar y que nadie lo mire a usted. Voy a definir lo que es la palabra loco. Loco es alguien que tiene las facultades perturbadas, o es extraordinario o excepcional. Claro, pensamos que el loco está mal, pero estoy pensando en alguien que es extraordinario y que es excepcional, que es diferente. En el Mundial de Sudáfrica, en el 2010, se van a acordar ustedes. ¿Quién no se va a acordar de ese Mundial? Fueron a penales Uruguay y Ghana, ¿verdad? Y le tocaba patear el último penal. Al loco. ¿Qué voy a decir? Yo estoy en tierra extraña acá. Ustedes saben la historia mejor que yo. Así que el loco se enfrenta al arco y todos pensaron que le iba a pegar un cañonazo ahí y festejar. Y le picó la pelota. Hizo una jugada realmente extraordinaria. Digo extraordinaria porque el loco Abreu también jugó en mi equipo, en River. Y por eso puedo hablar muy bien de él. Y realmente fue... Entonces la prensa fue a verlo y le preguntó, ¿por qué hiciste esto? Porque estoy loco. Esa fue la respuesta de él. Extraordinario. Una tensión, imagino todo Uruguay acá dice, si lo suicidaban, lo mataban. Pero él dijo, dio su naturaleza, por eso el loco se llama el loco Abreu. ¿La esposa le dirá loco? No sé eso. Pero es interesante ver que hay algo de genialidad en los locos. El cuerdo es diferente, dice que tiene las plenas facultades mentales, es una persona inteligente, es una persona que es reflexivo, es sensato, es formal, no logra nada porque no se anima a nada. Yo lo defino con la gente que usa el sentido común. Y sabe, usted está en un ámbito espiritual y en este lugar hay una diferencia. Lo espiritual no tiene nada que ver con el sentido común. El sentido común hace que nosotros hagamos lo que hacen todos, porque hay que hacerlo. Pero venir a la iglesia, enfrentarse al familiar y decir, yo voy para la iglesia, es de loco, porque rompemos algo que el sentido común diría, no, quédate con tu familia. Es tiempo de ver televisión, es tiempo de estar juntos. ¿Qué vas a hablarle a otros de Dios? Cállate, que nadie se entere. El sentido común hace que cada uno viva su vida y deje al otro tranquilo. El loco, el que ha entendido el mensaje de Jesucristo, hace lo diferente a lo que es lo cuerdo o lo que es el sentido común. Fíjese lo que dice la palabra. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:13 dice, porque si estamos locos es para Cristo y si somos cuerdos es para vosotros. Dice otra parte de la Biblia, el Evangelio es locura a los que se pierden. Déjenme ver juntos, vamos a ver un pasaje de la Biblia. Busquen Hechos capítulo 12, una historia muy interesante, Hechos capítulo 12. Hay una película muy increíble que se está dando acá también en Uruguay, que tiene que ver con un secuestro, un secuestrador, que es el clan Puccio. Y vamos a hablar un poco de la cárcel y todo eso, aunque no nos gusta, pero vamos a ver una historia fantástica, una historia extraordinaria. ¿Me acompañan? ¿Tienen ganas de viajar conmigo? Nos trasladamos a ese tiempo de la iglesia en Jerusalén, donde era la primera iglesia, se estaban combatiendo, estaban persiguiendo, estaban matando gente, y empieza el primer versículo del capítulo 12 diciendo así: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Déjenme 2 segundos honrar y pensar que nuestra mente ahora no se vaya a la antigüedad, sino a este tiempo, donde
cientos y cientos de cristianos, por confesar el nombre del Señor, son matados. Disfrutamos de estar con Elizabeth y Alejandro en la casa de ellos y les preguntamos del viaje y de una conferencia que tuvieron y nos contaban que un misionero de Turquía iba a dar un informe y aparece en la pantalla dos personas, un hombre y una adolescente. Y cuando toma el micrófono para dar el informe, él no puede darlo. Se pone a llorar o se quiebra. Y se había enterado que 5 horas antes de ese momento de dar el informe, estos dos habían sido cortado la cabeza al hombre y cortado las manos porque tenía una Biblia. Y cuando le dijeron a la chica, a la chiquilina, como dicen ustedes, si ella iba a renunciar de su fe porque iba a correr el mismo, dijo, no, yo voy a seguir el nombre del Señor, yo confieso que soy cristiana. Y la mataron también. Lo que vamos a leer hoy, la palabra de Dios, es algo que está sucediendo hoy también. Por eso, como este versículo dice algo así, que a Jacobo, hermano de Juan, lo mandaron a matar a espada. ¿Por qué? Porque era cristiano. Al ver que esto, Herodes, agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, fíjese qué estaba haciendo la iglesia. La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente, apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con una palmada en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, ponete la capa encima y seguime. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron y caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro, volviendo en sí, se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Y Pedro estaba en la puerta, exclamó. ¿Y qué le dijeron a Rode? Estás loca, estás loca. Ella insistía en que así era, pero los otros le decían, debe ser un ángel. Entre tanto, Pedro seguía golpeando la puerta. Y cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con las manos Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenle esto a Jacobo y a los hermanos, le dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. ¿Qué momento vivía la iglesia en ese tiempo? El mismo momento que están viviendo las iglesias que están perseguidas en el Oriente. El mismo momento. El que decía que era cristiano era perseguido, matado, castigado. Le pedían por favor que no hablen más y ellos seguían hablando y se reunían y se reunían. Y ese fue el momento tan especial donde la iglesia hizo una explosión y se convertía la gente. Era un momento histórico. La Biblia lo narra así.
Pero son momentos en la vida de la iglesia y yo quisiera solamente decir una palabra a la iglesia, decir, hay momentos históricos en nuestras vidas también. Y quisiéramos ver a la iglesia uruguaya crecer, tener una explosión espiritual. Y eso no depende de que vengan grandes oradores o grandes predicadores, sino depende de que cada uno cumpla la misión por la cual Dios lo deja aquí en la tierra. Usted, hermano, y usted, hermana, tiene una gran responsabilidad para que la iglesia pueda seguir corriendo. Siempre digo lo mismo, quizá. Cuando nos vamos de acá, esto se convierte en un salón. Ayer jugamos al ping-pong en este lugar. Y este era un salón solamente. Pero la iglesia se traslada y se va del lado de todo el barrio y llegamos a Manga y a donde estemos. Nosotros somos la iglesia. Pero no vivimos esa circunstancia tan difícil como vivía o como viven los hermanos. Es una iglesia diferente esta. Es una iglesia que vive no por la locura, vive por... Somos cuerdos. Cumplimos con lo que hay que cumplir. Nos movemos como tenemos que hacer. Somos correctos. Somos personas que hacemos lo que hay que hacer. Y Dios está buscando no lo que hay que hacer, sino lo que es locura para los que se pierden, la predicación del Evangelio. Así que ese era el momento histórico. En Hechos 1:8 el Señor les dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos. La palabra testigo en el griego dice que quiere decir mártires. Mártires. Van a pagar un precio por el poder que va a estar en la vida de ustedes. Eso quería decir. No solamente el testigo que ve una situación y es llamado a declarar legalmente. No, no, no. Alguien que paga un precio por haber recibido un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para predicar un mensaje maravilloso. Así que, hermano, olvídese que usted es solamente un testigo. Usted debería pensar el privilegio que da ser un cristiano en este mundo donde estamos influenciados por un montón de cosas. Y de hecho somos mártires al vivir como locos cuando el mundo va de peor, de mal en peor. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 12. Ahora cuando avanza, mató a Santiago y quizá para hacerse popular, dice que Herodes mandó, dice, vamos a arrestar a Pedro. El Evangelio llegó a nuestras ciudades, a nuestros países, por la persecución. Acá se dice que los valdenses fueron los que venían de sus países, los armenios, los eslavos, corridos por la guerra. En Argentina también el Evangelio llegó a muchas iglesias por inmigrantes que venían corriendo de la guerra, italianos. El Evangelio fue diseminado, fue traído por gente que estaba perseguida. Pedro estaba en una cárcel de muy alta seguridad. Se le decía que era muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque predicaba a Cristo. Su delito era ese, predicar a Cristo. ¿Sabe cuánta gente lo custodiaba a Pedro? Veníamos con el auto escuchando las noticias. Me gusta escuchar la radio del lugar donde voy en el auto. Entonces veníamos escuchando la radio y pasó en Uruguay esto el viernes. Un preso estaba en un hospital y tenía un custodia y le sacó el arma de custodia, dígame si estoy bien, correcto, y le gatilló al tipo. Suerte que no salió la bala, si no lo mataba. Entonces estaban discutiendo los periodistas de cuántas personas tendrían que estar con un preso que está en un hospital en custodia. Y hay dos, dicen que hay dos. Claro que cuando uno va al baño se queda solo con el preso. Ahí donde hay que poner 3. ¿Saben cuántos tenía Pedro por predicar el Evangelio? 16. 16. Dice que había 4 grupos de 4 para cuidarlo a un delincuente peligrosísimo que lo que hacía era predicar el Evangelio. 16 personas. Ahora,
¿Qué reacciones tenemos nosotros cuando estamos en situaciones tan tensas como la que estaba Pedro? En primer lugar, si yo estaría en esa situación, o muchos están en esa situación de tensión, de inestabilidad, de estar en una cárcel, no dormimos, ¿verdad? No podríamos dormir. Y muchas veces tomamos algo para dormir porque estamos tan tensionados, tan presionados. Tenemos un problema, tenemos una circunstancia difícil, no la podemos manejar y si no dormimos bien, al otro día no servimos. Entonces necesitamos, no dormir, es lo lógico. Pero como Pedro estaba loco, Pedro dormía plácidamente. Increíble. La segunda cosa que es, tenemos pensamientos negativos hacia la circunstancia que estamos viviendo. Pedro podría haber dicho, pero Dios me abandonó. Me está pasando factura. Lo mataron a él y ahora viene mi muerte. Él estaba confiado. Y yo te pido en el nombre del Señor que empecemos a pensar positivamente que el Dios que tenemos es un Dios poderoso de verdad. No es un Dios de iglesia, no es un Dios de templo, es un Dios poderoso, un pensamiento positivo. Lo segundo es, no tengo nada que hacer acá, me dejo morir, ya estoy. Y lo tercero es cambiar el carácter, empezar a culpar a Dios por todo lo que nos pasa. ¿Cómo reaccionó Pedro? Pedro esa noche durmió plácidamente. Increíble, ¿eh? Increíble. Escuchó lo que Jesús le había dicho en el Sermón del Monte. En Mateo 6:34 dice, si no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vivimos preocupados, vivimos qué va a pasar mañana y qué nos va a pasar. Entonces no podemos disfrutar el día de hoy. Hermanos, no lo digo porque ustedes son el motivo de este mensaje. Yo soy el motivo de este mensaje. Cuando yo leía esto y estudiaba esto, pensaba, yo vivo así. Muchas veces estamos tan preocupados por lo que va a venir. Estamos planificando para un futuro cuando no disfrutamos lo que tenemos. No disfrutamos lo que tenemos. El Señor Jesús les dijo, no se preocupen, ocúpense. Es diferente. Es decir, hagan actividades, planifiquen, vayan, pero no se preocupen, no estén cargados. Basta cada día su propio mal. Pero fíjense más adelante que dice en Juan capítulo 21, 18 y 19, el Señor le habla directamente a Pedro. En verdad te digo que cuando eras más joven, le dice, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo Jesús, dando a entender la clase de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro estaba en la cárcel, estaba confiado, porque sabía que no iba a morir. Porque el Señor le había dicho que vos ibas a morir y tu muerte va a glorificar. Recuerdan que él murió crucificado cabeza abajo, pero todavía él sintió que no era el momento de su muerte. Y él estaba tranquilo. ¿Conoce la cárcel? ¿Ha estado alguna vez en una cárcel? De visita, ¿verdad? Pero quizá alguno ha tenido el infortunio, qué buena palabra que nunca usé, de estar en una cárcel. Y uno se da cuenta que una cárcel es un lugar totalmente horrible. Horrible. Un minuto en una cárcel sabiendo que uno no va a salir es una eternidad. Pero este hombre había escuchado que el Señor le había dicho, mirá Pedro, cuando seas grande te van a llevar, te van a trasladar, Y Pedro no estaba para trasladarse, podía caminar solo y dijo, me acuerdo que el Señor me dijo que estaba conmigo y que cuando sea el tiempo voy a partir, no antes. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente nosotros que nos cargamos, nos tensionamos, no dormimos, nos empastillamos, nos preocupamos
Y un hombre de Dios como Pedro, ¿qué hizo? Confió en la palabra de él. Y dijo, yo voy a descansar. Y se durmió. Me da risa a mí. El tipo tenía un problema y se durmió. Confiando. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Pablo dice en Filipenses, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo normal sería que Pedro esté bien tenso, pero esto, la fe, la paz de Dios, sobrepasa cualquier razonamiento humano. Por eso él sentía una profunda paz. Una iglesia, porque la iglesia, recuerdan que estaba orando, pero era una iglesia de gente muy humilde. Y vamos a decir que a nosotros nos pasa algo y lo encarcelan a Alejandro. ¿Qué tal? No, acá dice que no. No, ahí la madre dice no, es verdad. ¿Cómo? Elijo a otro, vamos. A Carlos, ¿hay algún Carlos acá? Ahí también. Bueno, yo no tampoco dije un nombre muy... A Dionisio. ¿Está? ¿Vino? Muy bien. Entonces vamos a decir, vamos a ver la estrategia que vamos a tener para sacar a Dionisio de la cárcel. La primera, juntemos un poco de plata y paguemos la fianza. Vamos a ver un buen abogado. ¿Conoce un buen abogado? Los penalistas son ricos. En Argentina no saben. Un penalista es un magnate. Era una solución. Juntemos plata y lo sacamos. Pero no era el plan de Dios. Lo segundo es, vamos a hacer una marcha para liberar a Pedro. Entonces vamos con los carteles ahí por medio de Jerusalén, ponemos una pancarta, liberen a Pedro, liberen a Pedro, liberen a Pedro. ¿Funciona eso? Los mataban a todos. La tercera cosa es, vamos a fugar a Pedro del lugar. Hagamos por las cloacas que no existían, porque las cárceles en ese momento eran un horror, y vamos a tratar de hacer agujeros, pero no funcionaba. Pero tengo algo, yo que como trabajo en Parlamento y Fe, yo tengo un político que me va a dar una mano. Me va a sacar. Usar nuestras influencias para sacar a Pedro. ¿Funciona eso? No funciona. No era el plan de Dios. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia oraba. Fíjense, una iglesia que ora. Dice en el versículo 5, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar. En Hechos 1:14 dice, todos estos, antes que venga el Pentecostés, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la Madre María de Jesús y con sus hermanos. Se juntaban porque creían en la oración. Creían en la oración. Alzaron unánime la voz a Dios y el templo tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Experimentaban cosas cuando oraban de verdad. ¿Ha experimentado usted algo cuando ora al Señor? ¿Ha sentido algo individualmente, personalmente? No estoy hablando de algo que se mueva, que se conmueva todo ese lugar. Algo donde uno tiene una profunda paz y experimenta la presencia de Dios cuando está orando con Él. Pregunto, ¿somos personas de oración? Esta gente que no conocía la doctrina que conocemos nosotros, que no tenían las bibliotecas que tenemos nosotros, aprendieron algo. Antes que venga el Espíritu Santo sobre ellos, ya se juntaban a orar entre ellos y a clamar y a pedir que Dios mueva sus manos maravillosas para que el Evangelio corra. La iglesia estaba en una casa. ¿Y qué estaban haciendo? No buscando estrategias humanas. No buscando a un juez o un político o juntando plata o diciendo, bueno, lo abandonó Dios, morirá como morirán otros. Seguían clamando y clamando y clamando y Señor, libéralo, Pedro. Lo necesitamos, es tu siervo. Queremos que Él esté con nosotros. Así que una iglesia
que oraba y experimentaba la oración. Una iglesia que en Hechos 10, capítulo 9 y 11 dice, iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar y cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Una iglesia que ora, recibe contestación de Dios y se abren las puertas del cielo. Pedro le pasó esto. Pedro estaba en una azotea. Uno puede orar donde quiera, ¿verdad? Puede estar orando mientras maneja, mientras está en el auto, mientras viaja en el colectivo, donde le toque viajar. Uno está orando. Y tenía hambre, se ve que había estado en ayuno y le estaban preparando quizá algo de comida, pero en ese momento él tuvo un sueño y vio como el cielo se abrió maravillosamente. ¿No querés que se abra el cielo en tu vida por el resultado de una oración de fe? Esa iglesia estaba orando y no sabía qué iba a pasar, pero Dios se estaba moviendo y estaba escuchando algo que iba a pasar que era sobrenatural. Y Dios actúa porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. No tenemos un Dios seccionado por nuestra intelectualidad. No creemos nosotros que hay cosas que son y ahora no son más. Creemos que, como dice la palabra, es un Dios que actúa, es poderoso para hacer cosas extraordinarias. ¿Y no querés que se te abran los cielos? ¡Qué maravilla! Pedro experimentó eso porque era un hombre de oración. Él clamaba convencido. Estaba realmente seguro de que Dios es verdad. Es verdad. Fíjense qué pasa. De pronto se presentó un ángel y la cárcel se llenó de luz. Ya voy terminando con la historia. La cárcel se llenó de luz, dice el versículo 7. Cuando llega Dios a nuestra vida se ilumina. ¿Verdad? Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando se presenta Dios y contesta la oración, se ilumina todo. Y eso es lo que pasó. El ángel, la misma presencia de Dios por medio del ángel, se ilumina todo. Lo despertó y le dijo, levántate. ¿Cuál es tu prisión en esta noche? Quizás tengas una enfermedad, estés ahí. Nadie lo sabe quizá, o lo sabe tu familia. Tienes una enfermedad y no, esto no lo resuelve, ya estoy grande aparte. O quizá tengas un vicio privado también, nadie lo conoce. Ayer estábamos hablando con los hombres y hablamos de cuántos, porcentualmente en cualquier iglesia, están atados, son esclavos de la pornografía, del juego, del alcohol, de la droga. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál es la circunstancia que no te permite sentir, que ves los grillos, los tenés bien y tenés custodia y vos decís, de esta no salgo? Quizá una deuda, un problema que por causa tuya o por no causa tuya, por otra circunstancia, llegaste acá y alguien debe decir, ¿y este qué problema tiene? ¿Cómo lo dice tan libremente? ¿Puede ser algo así? ¿Una enfermedad? ¿Un vicio? ¿Una deuda? ¿Un problema de carácter? Yo soy así y si soy así me tienen que bancar. Y hay gente que se siente mal porque ve que reacciona mal y eso le hace peor. Entonces está preso de sí mismo porque no puede salir, no lo puede resolver porque es un problema. O quizá tu problema sea el pecado.
y estés lejos de Dios y no tengas a Dios en tu vida y estés preso por el pecado y practicás el pecado. La palabra dice que aquel que es nacido de Dios no practique el pecado. No es que no pecamos, pero no hace del pecado un hábito, no hace una habitualidad del pecado. Y en este mundo lo que se hace es la práctica del pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y el maligno dice, no lo toca. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Tu carácter? ¿Una deuda? ¿Un vicio privado? Nadie lo conoce. ¿Cuál es? Te quiero dar una gran noticia. Hay un Dios real que quiere liberarte de esto. Te quiere sacar de esa situación. No pensó en nosotros para que vivamos permanentemente enfrascados en los problemas. Nos dio para que vivamos una vida de luz, de libertad, de bendición. Fíjense, el ángel le dice, vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Dice que el ángel lo toca a él y lo despierta. Echate la capa, ponete la capa, se ve que hacía frío, porque acá no hay ningún otro sentido más que decir, ponete la pilcha y vamos. ¿Cómo vamos? Seguime. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia, llegaron al portón y se abrió el portón por sí solo y salieron caminando unas cuadras. Y de repente el ángel lo dejó solo. Fíjense esta declaración de Pedro. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado un ángel. Convicción, liberación, libertad en el nombre del Señor. Y si tenés algo en tu vida que te está atando, coartando tu libertad, te sentís oprimido, yo quiero en el nombre del Señor volver a buscar en lo que vimos en esta noche y decir, vamos a clamar y vamos a orar y vamos a creer que el Señor puede liberarte. Y va a llegar el día, y ojalá sea hoy, que alguien te toque y te diga, dale, ahora, sacate las cadenas, empecé a caminar. Y los presos, ¿qué los despierto para decirle que me voy? No digas nada. Vos seguime a mí. Y en un momento puedas declarar lo que Pedro declaró. Verdaderamente creo que el Dios poderoso mandó un ángel para librarme. Llega a la puerta, y ya termino el mensaje, y golpea despacito para que no se despierten los guardiacárceles. Y sale Rode, esta chica. ¿Cómo la llamaron a Rode? Está loca. Estaban orando con fe, pero no tanta, ¿verdad? Sabían que el Señor iba a orar, pero no tan rápido. Es que no depende de nosotros, depende de Él. Y Él hizo la obra perfecta. Y lo sacó a Pedro. Y tuvieron una fiesta. ¿No querés vivir una fiesta en esta noche? Nadie mejor que vos sabés cuál es tu prisión. Nadie. Y yo quiero antes de terminar hacer una invitación. Quizás estés viviendo un tiempo de lejos de Dios. Quizá hay pecado en tu vida. Y nunca tuviste la oportunidad de clamar y hacer esta oración de fe. Señor, necesito que me ilumines. Necesito cambiar esta situación. Y tú solo lo puedes hacer. Porque lo que leímos en la Biblia es que Él solo puede dar luz, verdadera luz. Señor, yo te quiero recibir en mi vida como
mi Salvador personal. Quiero que entres en mi vida. Quiero que cambies esta circunstancia. Solo tú lo puedes hacer. Pero esa oración no la puedo decir yo por vos. La tenés que hacer vos. Cada uno la tiene que decir. Muchos ya la hicieron, pero quizá en esta noche hay gente que nunca lo hizo. Y yo quisiera dar esta oportunidad. Si no le dijiste a Jesús que entre en tu vida, decirle, Señor, yo quiero salir de esta prisión. Tú sabes qué pasa en mi hogar, qué pasa con mi esposo, qué circunstancias estoy viviendo. Señor, libérame de eso. Pero primero te quiero conocer como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te di la espalda. Quiero que me salves. Quiero que me salves. Y si ya le dijiste a Cristo que entre en tu vida, y esta noche viniste para ver qué pasa, pero te encontraste confrontado con la palabra de Dios que te dice, hay cosas que cambiar, que te van a liberar si se lo pedís al Señor. Y quizá esta noche puedas decir, Señor, tú conoces cuál es mi prisión. Quiero orar, quiero pedirte que abras los cielos y me bendigas. Quiero que abras los cielos, Señor, y rompas esas cadenas que hacen que me sienta lento en mi andar, cansado, angustiado, y que otros me puedan decir, está loco, porque vive una vida sobrenatural, porque le cree a Dios, porque le cree a Dios. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. Quizá hay alguien en esta noche que le dijo a Jesús que entre en su corazón. Repitió conmigo la oración, Señor, te necesito. Y quizá solo para orar por esa persona, por ese hombre, esa mujer, pueda solamente levantar la mano y decir, y nada más, y bajar. ¿Hay alguien que le dijo a Cristo que entre en su vida? ¿Hay alguien que quiere dar este paso de fe? Quizá en esta noche hubo gente, hermanos, que están viviendo un tiempo de prisión. Y quizá necesite que oremos. Yo quisiera que solamente levante su mano, si usted es cristiano, pero tiene una carga en su corazón, una prisión, algo que le está realmente como a Pedro aprisionando. Quiero clamar por usted, queremos clamar juntos, unos por otros, para que el cielo se abra. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puedes bajar la mano. Dios te bendiga. Asumir que uno es cristiano, pero que tiene que cambiar y tiene carga en su corazón y tiene cosas que cambiar, no es tan fácil, ¿verdad? Pero este es el tiempo de poder mover las manos de Dios. Y saben que Dios obra poderosamente. ¿Me acompañan a orar? Padre, en el nombre de Jesús, llegamos esta noche cansados, cargados, y queremos clamar, Señor, como cada uno de los que estamos aquí, que nos liberes de ese vicio, de ese problema, de esa angustia, de esa prisión que hace que vivamos nuestra vida padeciéndola. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de vida, de luz, de esperanza. Y en esta noche levantamos nuestro corazón. Y nuestra oración quiere ser una oración de fe, Señor, una oración que transforme y mueva tus manos. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús
que en cada circunstancia, que cada hermano, que cada uno de nosotros tenemos, tú obres para libertarnos. Y que esta noche sea, como fue el encuentro de Pedro con toda la iglesia que está orando, una noche de fiesta. Yo te doy gracias, Padre, porque no depende de nuestra religiosidad ni de nuestra confianza, depende de tu palabra, de tu promesa y de la verdad que está en tu palabra, que clamando a ti, yendo a tu presencia, tú vas a quebrar los cerrojos y nos vas a dar libertad. Bendecimos tu nombre. Y te quiero pedir por cada uno de mis hermanos y aquellos que hoy te conocieron como Salvador personal, que tú los bendigas y que esta vida que empiecen a caminar sea una vida llena de gracia tuya y de cielos abiertos y de señales extraordinarias, porque tú eres el mismo hoy, ayer y lo serás por los siglos. Te bendecimos, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta noche.